¿Alguna vez has escuchado o leído el libro de Apocalipsis y el capítulo sobre los dos testigos? Bueno, en este video hablaremos sobre este tema y sobre las posibles teorías de la identidad de estos personajes, así que no te vayas. Para empezar, veamos a continuación qué nos dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2 al 4. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Como ya mencionamos anteriormente, no viene especificado cuáles son los nombres de estos dos testigos. Aún así se tienen algunas especulaciones al respecto, las cuales veremos a continuación. Como dice el versículo 6 del mismo capítulo, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De acuerdo a lo anterior, ellos tendrán la capacidad para respaldar lo que testifiquen, pero al final del periodo que relata el capítulo 11, les quitarán su vida versículos 7 al 10, 3 días y medio después, resucitarán ante la mirada de sus enemigos y ascenderán al cielo según el versículo 11. Pero entonces, ¿cuál es la identidad de estos dos personajes? ¿De quién se trata? Bueno, existen algunas teorías. Cabe mencionar que no es certero, pues la palabra no lo dice claramente. Pero a través del tiempo, los estudiosos y teólogos han llegado a estas teorías. La primera, se cree que los dos personajes son Moisés y Elías. Estos pueden tener relación, ya que los milagros que Juan menciona que los dos testigos pueden hacer convertir el agua en sangre, un milagro que realizó Moisés siendo usado por Dios, escrito en Éxodo capítulo 7, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Por esta razón se piensa que es Moisés. El otro milagro mencionado es destruir con fuego a sus enemigos. Otro acontecimiento que ocurrió con Elías en dos ocasiones, escrito en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9 al 12. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus 50. Esta teoría también se ve reforzada con el hecho que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. También se considera la idea en la tradición judía que espera el regreso de Elías, según la profecía escrita en Malaquías 4, verso 5, la cual dice así, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En la segunda teoría, Enoc y Elías podrían ser considerados para ser los dos testigos debido a las maneras peculiares que llevaron a su salida de este mundo. Enoc y Elías, por lo que se conoce en la palabra, ellos son los dos únicos individuos a los que Dios se ha llevado directamente al cielo sin haber atravesado el proceso de un deceso terrenal. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 5, verso 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así de Elías dice también, en el segundo libro de Reyes capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Y por qué se piensa en ellos como una posibilidad? Veamos Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Las circunstancias que experimentaron Enoc y Elías nos hace mirarlos para la identidad de los dos testigos. Dicho esto, tanto Enoc como Elías son profetas que testificaron el juicio de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Judas, capítulo 1, verso 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En la tercera hipótesis tenemos dos personajes desconocidos como posibles protagonistas, debido a la falta de detalles en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Las Escrituras no dan a conocer identidades sobre los dos testigos y no los asocia a alguna persona mencionada con su venida. Pero no olvidemos que Dios es perfectamente capaz de usar a dos creyentes ordinarios para realizar las mismas señales y milagros que Moisés y Elías realizaron. Existe un verso interesante en Zacarías capítulo 4 que nos da un prototipo de los dos testigos de Apocalipsis. Zacarías tiene una visión en la que ve un candelabro de oro macizo. Encima hay un cuenco de aceite y un olivo a cada lado, versículos 4 al 6. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensaje de Dios a Zacarías era que la obra de Dios, la reconstrucción del templo, se llevaría a cabo no con fuerza ni con poder, sino con su espíritu. Zacarías pregunta por el significado de los olivos y las ramas que suministran el aceite, y el ángel que le habla le dice: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. En otras palabras, el poder de Dios para sostener su obra fluye a través de dos individuos apartados para esa tarea. En el contexto de Zacarías,
Estos dos individuos serían Josué, el actual sumo sacerdote, y Zorobabel, el actual gobernador de Judá. También podemos darnos cuenta aquí de una prefiguración de Jesucristo, ya que el Mesías combinaría los oficios de sacerdote y rey. Luego volvemos a Apocalipsis capítulo 11, verso 4. En lo escrito de los dos testigos, Juan nos dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Juan cita Zacarías, capítulo 4. Los dos testigos del Apocalipsis, como Josué y Zorobabel, tendrán el poder de Dios que fluye a través de ellos para llevar a cabo la obra de Dios. Estas son las posibles hipótesis, según el entendimiento humano. Son ideas válidas, mas no certeras, pues Dios tiene la última palabra y por algo no dio a conocer estas identidades, pues como sabemos, Él trabaja de maneras misteriosas e incomprensibles para la mente humana. Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero solo Dios conoce la respuesta. Solo nos queda mantener fuerte nuestra fe y no dejarnos desvanecer. Recuerda, después de la tormenta viene la calma. Esperamos que haya sido de tu agrado este video y si te gustó, te invitamos a suscribirte al canal para seguir